Y bueno, la idea mía es que el leerlo, leer los significados que da Srila Prabhupada a cada uno de los versos y que establezcamos un debate, que cada persona que tenga interés en dar su opinión la dé, si hay disconformidad que se demuestre, que cada uno exprese lo que realmente siente, ¿vale? Y que tengamos un debate interesante. Entonces, lo que vamos a leer es del Bhagavad Gita tal como es, que entiendo que todos conocéis por lo menos que existe, ¿no? ¿Vale? Y bueno, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bien, entonces voy a leer primero el verso número 1, en el cual en el significado Prabhupada explica y hace un resumen bastante interesante de lo que hasta ese último capítulo, que es el 18, se ha ido explicando en el Bhagavad Gita, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que haré será leer la traducción de los siguientes versos, del 2 al 6, y después cada uno de los significados. Leo primero los versos para que nos ubiquemos en el contenido de lo que está diciendo aquí, y después los significados, pues para que a partir de ahí saquemos las conclusiones cada uno que tenga, ¿vale? Entonces, verso 1, el capítulo se llama La perfección de la renunciación, y el texto 1 dice: Arjuna Uvacha Sanyasasya Mahabaho Tatpanishami Veditum Tyagasya Sharikishesha Pritakeshi Nisudanam. Arjuna dijo: oh tú, el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, tyaga, y de la orden de vida de renuncia, sannyas, o destructor del demonio Keshi, amo de los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. En realidad el Bhagavad Gita se termina en 17 capítulos. El capítulo 18 es un resumen complementario de los temas que se discutieron con anterioridad. En cada capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna recalca que el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios es la meta última de la vida. Ese mismo punto se resume en el 18º capítulo, considerándolo el sendero más confidencial del conocimiento. En los primeros 6 capítulos se le dio énfasis al servicio devocional, Yoginam Api Sarvesham. De todos los yogis o trascendentalistas, el mejor es aquel que siempre piensa en mí en su fuero interno. En los siguientes 6 capítulos se discutieron el servicio devocional puro y su naturaleza y actividad. En los últimos 6 capítulos se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el servicio devocional. Se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo, lo cual se resume con las palabras Om Tat Sat, que se refieren a Vishnu, la persona suprema. La tercera parte del Bhagavad Gita ha mostrado que el servicio devocional y nada más es el propósito último de la vida. Eso se ha establecido mediante la cita de acharyas anteriores y del Brahma Sutra, el Vedanta Sutra. Ciertos impersonalistas se consideran poseedores exclusivos del conocimiento del Vedanta Sutra, pero a decir verdad, el Vedanta Sutra está hecho para entender el servicio devocional, pues el propio Señor es quien lo compuso y quien lo conoce. Eso se señala en el 15º capítulo. En cada escritura, en cada Veda, el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Así como en el 2º capítulo se dio una sinopsis de toda la materia, en el 18º capítulo también se da el resumen de toda la instrucción. El propósito de la vida se dice que es la renunciación y el logro de la posición trascendental que está por encima de las 3 modalidades materiales de la naturaleza. Arjuna quiere aclarar los 2 temas expresos del Bhagavad Gita, es decir, la renunciación, tyaga, y la orden de vida de renuncia, sannyas. Así pues, él está preguntando cuál es el significado de estas 2 palabras.
Dos palabras que se emplean en este verso para referirse al Señor Supremo, Rishikesha y Keshi, Nisudana. Son significativas. Rishikesha es Krishna, el amo de todos los sentidos, quien siempre nos puede ayudar a conseguir la serenidad de la mente. Arjuna le pide que resuma todo de modo tal que él pueda mantener el equilibrio. Sin embargo, él tiene algunas dudas y siempre se dice que las dudas son como demonios. En consecuencia, él se dirige a Krishna por el nombre de Keshi Nisudana. Keshi era un demonio muy terrible que fue matado por el Señor. Ahora Arjuna está esperando que Krishna mate el demonio de la duda. Entonces, como os comentaba antes, yo voy a leer primero la traducción ya de todos los versos que en principio me he marcado, después leemos los significados y después, si os apetece, comentamos y cada uno opine. Que no, seguimos leyendo, ¿vale? Verso 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia, sannyas. Y el abandono de los resultados de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación, tyaga. Verso 3. Algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fruitivas se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen que los actos de sacrificio, caridad y penitencia nunca se deben abandonar. Verso 4. Oh tú, el mejor de los Bharatas, oye ahora mi juicio sobre la renunciación, oh tigre entre los hombres. En las Escrituras se declara que la renunciación es de 3 clases. Verso 5. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. Y el sexto, todas esas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Oh hijo de Prita, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esa es mi opinión final. Eso es lo que Krishna le explica a Arjuna de la pregunta que le ha hecho, ¿vale? Para diferenciar exactamente, para que le explique qué es tyaga y sannyas. Entonces, en el verso 2, significado: se debe abandonar la ejecución de actividades en busca de resultados. Esa es la instrucción que da el Bhagavad Gita, pero las actividades que llevan al conocimiento espiritual superior no deben abandonarse. Eso se pondrá en claro en el siguiente verso. En la literatura védica se prescriben muchos métodos para realizar sacrificios con algún propósito en particular. Hay ciertos sacrificios que se pueden realizar para tener un buen hijo o para ser elevado a los planetas superiores. Pero los sacrificios motivados por deseos se deben suspender. Sin embargo, el sacrificio que uno hace para purificar el corazón o para adelantar en el campo de la ciencia espiritual no se debe abandonar. En las escrituras védicas hay muchas actividades que son motivo de disputa. Por ejemplo, se dice que a un animal se lo puede matar en un sacrificio. Y sin embargo, algunos sostienen que la matanza de animal es algo completamente abominable. Aunque en la literatura védica se recomienda la matanza de un animal, en un sacrificio al animal no se le considera matado. El sacrificio tiene por objeto darle una nueva vida al animal. A veces al animal se le da una nueva vida animal después de ser matado en el sacrificio, y a veces se le promueve de inmediato a la forma de vida humana. Pero entre los sabios hay diferentes opiniones. Algunos dicen que la matanza de animales siempre se debe evitar, y otros dicen que para un sacrificio específico la matanza es buena. Todas esas diferentes opiniones acerca de la actividad del sacrificio las está aclarando ahora el propio Señor. Aunque existen diferentes opiniones acerca de la renunciación, aquí la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, expresa su juicio, que debe tomarse como definitivo. Al fin y al cabo, los Vedas son diferentes leyes dadas por el Señor. Aquí el Señor está presente personalmente, y su palabra se debe tomar como definitiva. El Señor dice que el proceso de la renunciación
se debe considerar en función de las modalidades de la naturaleza material en las que se realiza. Los yogis deben realizar actos en aras del progreso de la sociedad humana. Existen muchos procesos purificatorios para hacer que un ser humano adelante hacia la vida espiritual. La ceremonia de matrimonio, por ejemplo, se considera que es uno de esos sacrificios. Esa ceremonia se denomina Vivaha Yagya. ¿Debe un sannyas patrocinar la ceremonia de matrimonio pese a que él está en la orden de vida de renuncia y ha abandonado sus relaciones familiares? El Señor dice aquí que cualquier sacrificio que sea por el bien de la humanidad jamás se debe abandonar. El Vivaha Yagya, la ceremonia de matrimonio, tiene por objeto regular la mente humana de modo que pueda apaciguarse para el adelanto espiritual. En el caso de la mayoría de los hombres, ese Vivaha Yagya se debe fomentar y ello lo deben hacer incluso las personas que están en la orden de vida de renuncia. Los sannyasis nunca se deben juntar con mujeres, pero eso no significa que aquel que está en las etapas inferiores de la vida, un joven, no deba aceptar una esposa en la ceremonia de matrimonio. Todos los sacrificios prescritos son para llegar al Señor Supremo. Por consiguiente, en las etapas inferiores no se les debe abandonar. De igual manera, la caridad es para la purificación del corazón. Si la caridad se les da a personas idóneas, tal como se describió antes, esa caridad lo llevará a uno a la vida espiritual superior. Y el último significado, del verso ya 6, significado: aunque todos los sacrificios son purificadores, uno no debe esperar ningún resultado de su ejecución. En otras palabras, todos los sacrificios que tienen por objeto el progreso material de la vida se deben abandonar, pero los sacrificios que le purifican a uno la existencia y lo elevan a uno al plano espiritual no se deben detener. Todo lo que conduce al plano de conciencia de Krishna se debe fomentar. En el Srimad Bhagavatam también se dice que cualquier actividad que lleve a prestarle servicio devocional al Señor debe ser aceptada. Ese es el criterio más elevado acerca de lo que es religión. El devoto del Señor debe aceptar cualquier clase de trabajo, sacrificio o caridad que lo ayude en el desempleo del servicio devocional que le preste al Señor. Entonces, bueno, aquí hasta ahora lo que Krishna explica, que por el hecho de tomar sannyas, la orden de vida de renuncia, no hay que abandonarlo absolutamente todo, ¿no? Hay que abandonar lo que no te lleve a un crecimiento realmente espiritual, ¿no? Y por eso se habla de que a lo que hay que renunciar es al resultado de nuestras acciones. Eso es a lo que hay que renunciar, porque siempre además es un motivo de sufrimiento, ¿no? Una de las causas del sufrimiento son las expectativas que ponemos en las cosas que realizamos, ¿no? Siempre estamos pensando en que vamos a conseguir algo cuando hacemos algo. Y si lo conseguimos bien, y si no, sufrimos. Entonces, el apego a todo lo material siempre es una causa de sufrimiento. Y de una manera u otra, pues aquí Krishna se lo explica de una forma muy clara, ¿no? Y no sé, ¿vosotros qué pensáis de lo que habéis escuchado? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Os gustaría decir algo? Estaría bien que explicaras para las personas así que vienen por primera vez qué son las modalidades, porque habla de las modalidades de la naturaleza y también lo de sannyas, que es exactamente... Vale, perfecto. Las modalidades de la naturaleza material se explica que son tres: bondad, pasión e ignorancia. Y que una vez que estamos en este mundo material, todos, absolutamente todos, estamos guiados, dominados, manejados por esas tres modalidades que tiene la naturaleza material. Son energías que nos mueven, ¿no? Hay un símil en el Ayurveda, que es la pita, vata, kapha, las energías que mueven el cuerpo, ¿no? Entonces las energías de la naturaleza material, que son pasión, bondad, ignorancia, de una manera u de otra, siempre estamos dominados por ellas. Hay veces que estamos más en bondad y menos en pasión, veces que se reparte 33, 33 y 33, pero siempre estamos dominados por ello, ¿no? Y eso se ve muchas veces en la actitud de las personas. Tú miras a una persona, hablas con una persona, la observas, por muchas causas diferentes, tú sabes si esa persona está en bondad, le ves que es lo que calificamos como una buena persona, ¿no? Esta es una buena persona, pues tiene corazón, pues está una persona que está en bondad, ¿no?
La persona que está en pasión es la persona que no para, ¿no? Es pura actividad, todo lo hace más buscando un beneficio propio y se sacrifica mucho, pero siempre por un bien material normalmente, ¿no? Eso es pasión pura y dura. E ignorancia es que no se tiene ni idea del por qué se hacen las cosas, ¿no? Y tampoco se tiene interés en averiguar el por qué se está haciendo, ni interés ninguno en saber qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Esa persona se define que está en la ignorancia, ¿no? En cuanto al tema de sannyas, es un estado, o sea, hay 4 órdenes en la vida, vamos a decir, monástica, que empezamos con el brahmachari. El brahmachari es el monje célibe que decide hacerse cura, para que nos entendamos aquí, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de principios y una serie de regulaciones que él tiene que llevar. Entonces, ese monje, ese devoto, pues decide tomar brahmachari, esa orden, y se viste de naranja y sigue adelante con su crecimiento espiritual. Después está el segundo, que es el grihasta, que son los que veis vestidos de blanco. Los que van vestidos de blanco, los brahmacharis visten de naranja, los grihastas que visten de blanco, pues normalmente son personas o que están casados o que van buscando una relación familiar, crear una familia, ¿vale? Después está el vanaprastha. Vanaprastha vuelve a vestir de naranja y es una orden que se toma. Yo os explico, por ejemplo, en India, ¿no? En India es algo totalmente normal que cuando la familia ya está con sus hijos criados y todos tienen ya su independencia y se interrelacionan bien, pues o él y ella, o sea, o el padre y la madre, deciden pues dedicarse más a lo que es la entrega espiritual. Esa orden se llama orden de vanaprastha. Normalmente, si se va él del hogar porque la esposa decide quedarse con sus hijos y tal, pues se viste de naranja, ¿vale? Y después está sannyas, que es la orden de renuncia. La orden de renuncia es cuando tú ya decides que ya no quieres ningún tipo, nada más que servir a Krishna, enseñar, aceptar y es en la actitud en la que se está hablando aquí en el capítulo 18, ¿no? La orden de sannyas. ¿Qué es el sannyas? Entonces muchas personas piensan que el ser sannyas, pues te desentiendes absolutamente de todo y para adelante, ¿no? Pues no, el sannyas no, o sea, Krishna mismo dice que no se deben de abandonar lo que son las actividades piadosas, bondadosas, caritativas, porque eso te hace seguir creciendo. Y aquí explica que hasta las personas que son grandes sabios o que son personas ya con un nivel espiritual relevante, ¿no? ¿Lo he explicado medianamente regular? Sí. Entonces en este capítulo 18 se hace ese resumen para que se entienda un poco qué es la orden del sannyas, que es de lo que habla, y a qué se debe renunciar y a qué no, ¿no? Entonces en esos 6 primeros versos es donde Krishna le explica a Arjuna exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué hay que renunciar y a qué no hay que renunciar? Para evitar ese tipo de confusiones que parece que ya uno lo deja todo y venga a vivir, que son 3 días. No, eso ahí no estás avanzando nada, ni estás ayudando a las personas, ni estás aportando nada, ni estás evitando sufrimiento a nadie, ni estás ayudando a crecer a nadie. Sería aislarte del mundo y pues no. Entonces la persona que toma sannyas, de hecho conoceréis a algunos monjes nuestros, ¿no? Gurus, maestros espirituales que vienen, y los que ya sois expertos y habéis venido más veces, habréis asistido a clases de ellos, ¿eh? Su vida consiste en enseñar, crecer, aceptar, tolerar, siempre en la modalidad de la bondad y seguir creciendo espiritualmente y ayudando a que todos los demás crezcamos, ¿no? Motivarme, decirme algo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se puede liberar de los apegos familiares, de relaciones, de amistades? Mira, el apego viene por nuestra identificación corporal, por nuestra identificación con lo material. Desde que somos pequeñitos, os hablo de mi experiencia, ¿eh? Yo no soy un experto, yo os digo lo que yo he leído, he estudiado y he aprendido a lo largo de la vida. Desde pequeñito te hacen apegarte a las cosas y te enseñan a no ser tú, sino a tener tú. Entonces hoy día vivimos en el tener, no en el ser. ¿Yo qué tengo? Mientras más tengo, más grande soy. Y en la sociedad que vivimos, que hay que aceptarla porque es la que estamos, el tener es lo que prevalece, no prevalece el ser. A nadie hoy día en los colegios, y eso estamos cansados de verlo, en los colegios no te dejan ya ser creativo. Te dicen cómo tienes que dibujar una flor.
Tú no puedes inventar una flor que a ti te dé la gana. Tienes que dibujar para que el profesor te diga cómo se dibuja esta flor. Eso te va generando una identificación corporal y una dependencia. Y no te dejas ser tú. Finalmente no te conoces a ti mismo. Porque nadie te lo ha permitido conocerte a ti mismo. Te han puesto un disfraz desde pequeñito y te han dicho, tú tienes que ser así. Y te han creado unos paradigmas. Esto funciona así. Y si no funciona así, pues vas mal. Y tienes que estudiar porque tienes que trabajar. Pero no para que tú seas y crezcas, sino para que te ganes la vida y ganes mucho dinero. Finalmente te creas ese apego material. Entonces, cuando tú realizas que tú no eres eso, yo no soy mi dinero, no soy mi coche, no soy mi casa, la felicidad está dentro, ¿vale? Entonces empiezas a desapegarte. Y cuando te desapegas de lo material, empiezas a crecer. Pero todo es un proceso, ¿no? Una vez le preguntaron a un sabio, ¿me puedes demostrar quién es Dios y qué es lo que hace? No os voy a contar la historia, es bonita, pero un poquito. Y entonces el final de la historia acaba con que él se desespera porque no sabe contestar a eso y le dice a su hijo que está agobiado porque el rey le ha preguntado eso, ¿no? Y entonces el hijo dice, yo tengo la respuesta. Dice, sí, pues ven conmigo y se la das al rey. Y el rey dice, bueno, ¿me vais a explicar quién es Dios y qué es lo que hace? Y el niño le dice, yo se lo voy a explicar. ¿Usted me puede enseñar la nata que tiene la leche? Y dice, no, tengo que batirla. Dice, pues para entender quién es Dios y qué es lo que hace, hay un proceso. El mismo que hay para ver la nata que tiene la leche. Entonces, yo entiendo que la vida funciona así, ¿no? El apego nos nace de que no nos han dejado identificarnos con nosotros mismos, no nos han permitido conocer quién realmente somos. Nos han puesto el disfraz y han dicho, adelante. Y ya está. Nada más que tienes que ver la sociedad de hoy. ¿Vale? Que no es que yo sea negativo, o sea, veo la realidad, ¿no? Primero te generan la dependencia total y absoluta del móvil y después te dicen que ya se has enganchado al móvil. Entonces, que la tecnología es buena, claro, pero tienes que saber utilizarla. Esto es lo mismo. Entonces, de ahí nace el apego. El apego nace de que te identificas con todo lo material. Entonces te apegas a eso. Cuando tienes otro tipo de realizaciones, pones la fe en otro tipo de conocimiento, vas teniendo realizaciones que te llevan a darte cuenta que si tú no tuvieras el coche también puedes ser feliz. O sea, hoy día, os puedo dar un dato escalofriante, el lugar donde más suicidios hay, no sé qué zona es de Estados Unidos, es donde más dinero hay. Y es donde más suicidios hay. En España se habla de la violencia de género, lo que voy a decir que nadie se moleste, que no lo digo porque esté a favor, ¿eh? Si voy a comparar un dato. El año pasado fallecieron 47 mujeres por manos de hombres, ¿no? Y se destina una cantidad de dinero espectacular, ¿vale?, para que eso no ocurra. ¿Sabéis cuántos suicidios hubo el mismo año, el año pasado en España? Cerca de 4.000. ¿Escucháis hablar de eso? Porque no interesa. Así funcionamos. Nos generan apego, nos generan dependencia, entonces tú te crees eso. Y cuando ya te lo has creído, pues ya hacen contigo lo que quieran. No sé si he respondido... Sí, un poco. Pero la cuestión es que cómo yo respondo a eso a mis familiares, a mis amigos... Eso iba dirigido claro. Claro, mira, yo os voy a poner un ejemplo. Yo me hice vegetariano con 17 años. Tengo 60. Yo no sé cuántas veces a lo largo de mi vida he escuchado, entonces, ¿tú qué comes? ¿Vale? Entonces al principio, con todo tu corazón, intentas explicarle a los demás. Quiero hacer una comparación, ¿no?, para que la entendamos todos. Que no necesitas la carne para vivir. Te sacan un argumento, otro. Tú los destrozas los argumentos, y uno, y otro. Cuando llevas unos pocos de años ya, y te preguntan, oye, ¿tú de qué comes? Y digo, yo de nada, no sé ni cómo vivo. Entonces, este tipo de cosas es complejo. O sea, la sociedad en la que vivimos es muy difícil que pueda entender que tú no eres lo que tienes. Entonces, eso solo te lo va a dar la fe y las realizaciones en tu propia vida. O como mínimo, en las realizaciones las realizaciones de las personas que te rodean. O que tú lo veas, ¿no? Tú puedes ver a personas que realmente están en un nivel, vamos a llamarlo espiritual, o de crecimiento y desarrollo personal, como quieras, ¿no? Y tú dices, mira, pues si esta persona está ahí, será por algo, ¿no? Entonces, a las personas que nos rodean, lo que tienen es que vernos felices. Vernos felices y contentos como estamos. O sea, yo no tengo que demostrarle a nadie que para yo ser feliz no necesito un Lamborghini. Sencillamente no lo tengo y soy feliz.
Y el que lo tiene intentará convencerme de que no, que con el Lamborghini se es más feliz. Pero entonces ya ahí entra la dinámica de, pues mira, me alimento del aire, no sé cómo vivo. Es difícil, es complicado, ¿no? Siempre desde el cariño hay que intentar hacerles ver a las personas que lo que estamos diciendo es coherente. Porque la vida, en sánscrito se llama kala, es el tiempo, ¿no? El tiempo pasa. Y nos llevamos media vida quejándonos de lo que hemos hecho antes y preocupándonos de lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿hoy qué? Y así vamos, ¿no? Y entonces yo a las personas que me preguntan, y como tú acabas de hacer, digo, mira, céntrate en ti, vive tú y que los demás te vean bien. Y si tienes que dar alguna explicación, siempre es del cariño, que la entienden bien, que no. Hay que seguir avanzando, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se entienden y en cambio nadie le pone pega. O sea, yo leí un artículo de un juez que se llama Calatayud, que es de Granada, que ponía en su no es un tuit, bueno, en su foro, ¿no? Decía, en Halloween disfrazamos a los niños de cadáveres y luego no los llevamos a un entierro, no sea que se frustren. La sociedad funciona así. Entonces muchas veces para nosotros es muy difícil hacerle entender a otras personas que lo que estamos hablando es coherente, tienen que verlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como dice el refrán, ¿no? Bueno, la frase, el movimiento se demuestra andando. No hay que venirse abajo por eso, ¿no? A ti te gusta el motociclismo, pues tus padres te van a decir, tú estás loco, a 250, pero no dejas las motos, ¿verdad? Sigues ahí, ¿no? Esto es lo mismo. Muchas veces utilizamos esa excusa para no hacer nada, ¿no? Es que no me dejan. Me voy a apuntar a un gimnasio, es que está muy lejos. Es que no tengo tiempo. No, si tú quieres crecer realmente, lo tienes que intentar y vas a estar ahí. Y a lo que nos pregunten, pues tenemos que intentar responder desde el corazón y con un conocimiento y raciocinio lógico, para que lo puedan entender. Pero sabiendo que hay cosas que son muy difíciles de entender. Claro, por último será rodearte de personas. En la vida espiritual es importante, los que así llamamos amigos, hay que ver hasta qué punto realmente son nuestros verdaderos amigos, ¿no? Nuestra familia, hasta qué punto es nuestra verdadera familia. Si nos ayudan o más o menos están de acuerdo con nosotros, pues sí, son nuestros amigos. Pero si no, es mejor, pues, bueno, buscar otros amigos. ¿No? Y los hijos, la familia... Claro. Eso que nosotros tenemos tan arraigado y pensamos que es tan tuyo, ¿cómo vas a abandonar eso para conseguir más bondad? Si piensas que protegiendo eso, tus hijos, tu familia, es bondad. Sí, bueno, yo en ningún momento he leído, o ni yo he pensado que haya que abandonar. Lo primero que dice aquí Krishna es que las actividades piadosas, caritativas y que sirvan para un crecimiento espiritual nunca deben abandonarse. Entonces, el problema está en que, por ejemplo, los hijos, con la sociedad en la que estamos viviendo hoy, están creciendo con una manipulación mediática espectacular, espectacular. Y no nos pueden entender a nosotros, pero recuerda, y perdona que te tutee, sí, por favor. ¿Cómo veías tú a tus padres? A lo mejor tú a tus padres los veías en una onda similar a la que nos ven ahora a nosotros, nuestros hijos, ¿no? Decían, vaya mi padre, no se entera de nada. Y tú, es difícil que le hagas ver algo porque él sencillamente está en otra onda totalmente diferente. Entonces tenemos que ser capaces de hacerles ver que no es esa la única onda que existe. Hay más ondas, ¿no? Pero no hay que renunciar a nada. Yo, por lo menos es mi visión, ¿no? Yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos pues tienen su vida independiente, ya son adultos, son mayores y ellos saben cómo yo pienso, siempre lo han sabido y siempre he intentado aconsejarles acorde a la filosofía que practico hace 39 años. Entonces, claro, finalmente ellos ven, como te decía a ti antes, ven una realización. Dicen, tío, lo que dice mi padre al final es verdad, porque la vida te lleva a eso. ¿Sabéis? Te voy a dar otro dato. Fijaros el daño que hacemos, y repito que no es que yo sea pesimista ni catastrófico, soy muy realista, y al contrario, positivo, para que salgamos de esa nube, ¿no? Antes os decía el número de suicidios. ¿Sabéis los mayores en qué edad son? En la adolescencia y en la vejez. Cuando uno se siente sobrado, inútil ya, dice, ¿yo qué hago aquí ya tan mayor? Y los adolescentes, porque chocan con la realidad
de la sociedad. Porque hasta ese momento han vivido manipulados mediáticamente. Pero cuando ven la realidad, que es que tienen que hacer, no saben qué hacer. O sea, antiguamente yo no apoyo que en un colegio un profesor te diera un tortazo. No lo apoyaré en la vida. Pero tampoco apoyo que un profesor lo denuncie un chaval por la chorrada más grande del mundo. Entonces, claro, esas cosas tenemos que intentar que nuestros hijos las entiendan. Sin abandonar nada, hacer que lo entiendan, intentarlo por lo menos, ¿no? Y coger pruebas, ¿no? Datos, y con esos datos decirle, mira, tú sabías esto, mira, tú esto, tú lo otro, y moverse así, pero nunca abandonar, porque son nuestros hijos y tenemos que intentar educarlos. Otra cosa es que, claro, tú igual tienes 3 hijos y todos son diferentes. Uno es favorable, otro es desfavorable, otro es un verdadero caos. Pues tienes que entender que cada uno es independiente. O sea, tú eres la misma madre, ¿eh? La misma madre para los 3. En cambio, uno a lo mejor te entiende, otro no, otro... Lo que quiere decir que tú no es que estés equivocado, sino que cada uno también tiene su individualidad. ¿No? Quizás nosotros somos una escuela que lógicamente pertenece al hinduismo, y en Occidente quizás se malinterprete la palabra apego con los afectos. Es decir, el occidental piensa de que lo que estamos proponiendo quizás es no amar, y es todo lo contrario, es saber amar. Es decir, el amor es una palabra que está tan desvirtuada hoy en día que lo que vemos o experimentamos es posesión, dominio y otras más características negativas, y pensamos que es amor. Lo vemos cotidianamente. Es decir, cuando tenemos una pareja pensamos que es nuestro, cuando tenemos un hijo pensamos que es nuestro. Y entonces el desapego a los afectos en realidad es tratar de conseguir ese amor genuino. Como dice Miguel, aquel que nos hace o nos motiva poder indicar las pautas a nuestros hijos, por ejemplo, y que ellos se dominen, ¿no? Les enseño buenos principios y ellos gobiernan solos, ¿no? Lo que sería el amor incondicional, que se habla, ¿no? El amor sin apegos es el amor incondicional, es decir, que tampoco no esperas nada, sino solo pones lo que consideras que tienes que poner, pero tampoco esperas ni pones nada en la parte del otro, ¿no? Es una cosa que... no sé. Yo escuchando al compañero se me ha venido una cita de un libro. El libro se llama Conversaciones con Dios, que no es para nada religioso, no sé si lo conocéis, de Neil Donald Walsh. Bueno, es un libro, yo aprendí mucho de él y no tiene nada que ver con ninguna religión ni con ninguna historia, ¿no? Un hombre hablando teóricamente con Dios, ¿vale? Y entonces Dios le decía, en ese libro, en esa conversación, dice, la persona que más ama es la que está más centrada en sí mismo. Y eso es una realidad. O sea, yo antes hablaba, cuando te respondí a ti, de que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Yo no soy capaz de amar si no soy capaz de amarme a mí mismo. Porque no puedo dar, es imposible lo que no tengo. Entonces muchas veces, cuando vemos el problema de todo lo que nos rodea, lo que tenemos que ver es el nuestro. ¿Mi problema cuál es? Que no entiendo a nadie, entonces el que está en contramano soy yo. El que va en dirección contraria soy yo, obviamente. Entonces muchas veces, a tenor de la pregunta de lo de los hijos y lo de que le ha comentado, totalmente de acuerdo, ¿no? El amor muchas veces se malinterpreta. O sea, por el hecho de que yo te quiera a ti mucho, porque sea tu madre, tu padre, tú eres mi hijo, tú no sé qué, es como un condicionamiento, ¿no? No es así, ¿no? O sea, la persona tiene que realizar que la dependencia es mala, que la independencia es mala y que la interdependencia es buena, dentro de una independencia. O sea, yo tengo que ser capaz de entender quién soy yo, qué hago aquí, y ahora saber relacionarme con las personas que me rodean. O sea, independencia, pero ser interdependiente. No puedo esperar a que tú cambies. Es difícil. Si yo busco que tú cambies, voy mal, porque no tengo derecho a que tú cambies. Tengo que respetar como tú eres, y en lo que tú piensas y lo que tú sientes. Que cada uno haga lo que quiera. Entonces yo puedo ayudar a mi hijo, volviendo con el mismo tema, hasta donde yo cumplo con mi deber, que es lo que dice aquí. Cumple con tu deber, como padre, como madre, como hijo, en la posición que estés, cumple con tu deber y haz lo que puedas. Lo que puedas, más no puedes hacer. Y a partir de ahí es cuando yo decía, me alimento del aire.
¿Tú qué comes? Nada. O sea, es algo que tú dices, mira, yo no voy a estar dando explicaciones todos los días de qué como, ¿no? Pues con los hijos ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Yo te puedo contar una anécdota. Mi hija, cada vez que se enfadaba conmigo, yo la comía a besos y a abrazos. Y se enfadaba más. Y le decía, pero si estoy enfadada contigo, papá, y digo yo, ¿qué culpa tengo? Si yo te quiero a ti mucho. O sea, es que... No era recíproco, era tan auténtico y los defectos... Es que nos liamos nosotros mismos, ¿no? Yo veo los defectos de ti. Tengo que ver el mío. Tengo que amarme a mí. Es eso, ver lo tuyo. Claro. Es muy difícil. Bueno, no hay nada que sea fácil, ¿eh? O sea, nada que sea... hay también otro libro, no voy a calentar la cabeza, que decía que hay 3 grandes verdades. Una, yo soy quien soy, tú eres quien eres y lo que es. Esa es la primera verdad. Eso no hay... La segunda era, nunca hagas lo que no quieras. Y la tercera, nada que sea bueno es gratis. Entonces, claro, evidentemente, cuando quieres avanzar, no espiritualmente, en cualquier cosa, o sea, ser médico no es fácil, ser arquitecto no es fácil, solo tienes que desearlo realmente, que querer hacerlo, ¿no? Y entonces, venga, ahí estoy yo. Espiritualmente, Krishna dice, cuando tú deseas algo y estás ahí y eres insistente y tienes una tenacidad y tal, al final obtienes el resultado. Tardarás más, tardarás menos. Pero también puede ser que por la persona que tengas delante no puedas entenderte. ¿Y qué haces? Si ya has hecho lo que podías, ya no puedes hacer más. Entonces, esa frase de la persona que más ama es la que más centrada está en sí misma, se puede malinterpretar como que es egoísmo. No, eso hay que entenderlo bien. ¿Vale? Centrado en mí no significa que yo para mí. No estamos hablando de eso. Centrado en mí, ¿qué soy yo capaz de entender? ¿Qué soy yo capaz de dar? ¿En qué fallo yo? Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Y todo lo demás fluye. Esa es una realidad. Entonces no hay que abandonar y hay que ser firme, pero con cosas coherentes, ¿no? Que nos hagan crecer y que hagan crecer a nuestros hijos, a nuestros amigos, como dice la madre, ¿no? Que nuestros amigos son nuestros amigos, ¿hasta cuándo? Porque hay veces que ya decides tú que no lo son. Yo tengo amigos y me invitan a barbacoa cada vez que los veo, pues ya he dejado de ir. Pero no por nada, siguen siendo mis amigos, pero ya no voy, porque es que es una tortura. Porque... Entonces, es como cuando te apuntas a algo. Antes decía el motociclismo, yo me apunté a yoga con 17 años y ya me uní a gente que hacía yoga. Vas buscando lo mismo que tú tienes y lo mismo que tú quieres, lo que te hace a ti crecer. Y entonces a lo mejor tenías muy buenos amigos que no los pierdes, pero te unes a la gente que está en tu misma onda, ¿no? Más cosas. Claro, siempre Si no, seguimos leyendo, ¿eh? Siempre me da mucho que pensar esto de meter más información, o uno conoce una ciencia, o las artes y las letras, y uno conoce y más paquetes de información, pero luego a veces esa persona no sabe qué es ella misma. O sea, después de tanta información que tiene la persona, y en su conciencia no sabe quién es. O sea, que solo que tiene el conocimiento como la información que recibe, nada más, sin saber quién es desde su propia esencia. O sea, que sería Dios. Bueno, yo ahí veo una cosa. Tú, para identificar quién eres, el ejemplo que me estás poniendo es como si yo me pongo a estudiar arquitectura y entonces lo que voy a averiguar qué hay detrás de ser arquitecto. Si yo lo que quiero es conocerme a mí mismo, no lo voy a conseguir estudiando arquitectura. Lo voy a conseguir creciendo. Hay hoy día, como se llama crecimiento y desarrollo personal, libros, unos se llaman de autoayuda, hay mil cosas diferentes que te hacen ser, por lo menos intentar conocerte a ti mismo como tú realmente eres. Y espiritualmente tienes que poner fe en un proceso, y como lo de batir la leche para que veas la mantequilla. Y ese proceso te hará entender finalmente quién eres realmente tú y quién no eres. Pero claro, tienes que escoger el camino adecuado. Porque si no cogemos el camino adecuado, entonces finalmente dices, ¿tú esto qué es? De hecho, ¿cuántas tendencias hay hoy? ¿Cuántos tipos? Cuando yo empecé a hacer yoga, que os he dicho, con 17 años, había un yoga, Hatha Yoga. Hoy hay 14. Dice tú, ¿esto cómo es? Entonces, que yo no lo critico, que me parece perfecto y me parece muy bien. La cuestión sea ayudar a los demás. Muy bien. Y si es más fácil que se haga yoga bailando, yoga dance, pues yoga dance.
Aeroyoga, pues aeroyoga. Pero quiero decir que el yoga era uno, Hatha yoga, y todo sale de ahí. Ahora, ¿tú qué es lo que buscas? Entonces, si a ti por ahí te cuesta, pues entonces a lo mejor tienes otra inclinación hacia otro camino diferente que a ti te ayude, ¿no? Lo cual no nos garantiza que realmente adquiramos el conocimiento, sino sencillamente por lo menos que estemos en el camino. Como dice la frase, ¿no? La felicidad no es la meta, es la tranquilidad de lo que estás haciendo en el camino hasta llegar a la meta. Entonces, si tú te propones algo y vas a por ello, ya eres feliz. A lo mejor no lo consigues, pero durante has sido feliz. Esto es lo mismo. Tú dices, yo quiero saber quién soy, voy a buscar, y te pones a buscar. Y ahora puede ser que te vaya bien, mejor, peor, ya depende de muchas cosas, ¿no? Fíjate, pensaba yo que la felicidad era la meta. Me acabas. Te acabo de destrozar. Acabas de destrozar. Pero piensa lo que te he Sí, dicho, ¿no? sí, sí. Realmente dice, tengo una ilusión enorme por ir el año que viene a la India. Ya eres feliz. A lo mejor no lo consigues. Pero mientras estás trabajando, haciendo tus planes, cogiendo a un grupo de amigos, y eres feliz. Te he puesto ese ejemplo como podemos poner cualquiera, ¿no? Entonces la felicidad te la da el camino, ¿vale? El saber que estás en el camino correcto. Eso es lo que te hace ser feliz. El saber que estás en el camino correcto. Y otra cosa es, no pongas expectativas, como dice Krishna. Yo estoy en el camino correcto, puede que lo consiga, puede que no, pero mientras soy feliz. Que me quiten lo bailado. El otro día viendo algo de Sadhguru, que normalmente le sigo, yo decía eso, que lo mejor que te puede desear es que no cumplas tus sueños. Porque cuando uno genera sueños, genera expectativas. Tú haces un plan hoy, mañana no sabes qué te va a deparar, dónde vas a estar, si vas a querer hacerlo, si va a ser posible, si todo ha cambiado de repente, y entonces ya ese sueño que tú te has puesto todo tu... Si no se cumple te crea frustración, con lo cual ahí estamos jugando otra vez con las expectativas, ¿no? De que cuando uno espera, pues desespera. Sí. Y decía eso, que lo que él deseaba no es que se cumplan tus sueños, es que no se cumplan tus sueños, ¿no? Que vayas un poquito con el flor, ¿no? Que vayas trabajando lo que tú quieres, ¿no? Eso. Ese camino correcto no lo has conseguido por aquí, bueno, pues venga, vamos por aquí y sigue siendo feliz. Es una manera de explicarlo, ¿no? Las expectativas siempre acaban en sufrimiento, a no ser que se cumplan. Y aun cumpliéndose, como dice Sadhguru, finalmente la has cumplido, te vas a poner otra, y esa, como ya la has cumplido, se te acaba la felicidad que te ha generado esa. Ahora ya vas a por otra, ¿no? Entonces, claro, es un poco... ¿Leemos un poco más? Yo no sé a qué hora tenemos que... A 6:16. Bueno, si quieres leer un verso más. Como queráis, yo... ¿Queréis? Lo que queráis. Sí. ¿Sí? Muy bien. Verso 7. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno abandona los suyos, esa clase de renunciación se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Voy a leer estos 6 versos que vienen a continuación. No voy a leer el significado, si nos da tiempo lo leo, y si no, solo para que veáis que viene a cuestión de lo que estamos hablando. O sea, repito, nunca se debe renunciar a los deberes prescritos, de padre, de madre, de amigo, de... Si por ilusión uno abandona los suyos, esa clase de renunciación se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. O sea, no sabes cómo y lo abandonas, ¿no? Texto 8. Todo aquel que abandona los deberes prescritos considerándolos dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con este acto nunca se obtienen los resultados de la renunciación. El 9. Oh Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad de la bondad. Lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por ayuda, por servicio, por lo que sea. No estás buscando nada a cambio. Y entonces cualquier cosa que obtengas ya en ese camino, ya eres feliz. Y si encima estás en ese plano, pues estás por encima, ¿no? El 10. El renunciante inteligente que está situado en el plano de la modalidad de la bondad
y que ni odia el trabajo desfavorable ni está apegado al trabajo favorable, no tiene ninguna duda acerca del trabajo. Es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas las actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. Ahí Krishna explica un poco los distintos niveles en los que caemos para renunciar a las cosas, ¿no? Si tenemos claro que tenemos que trabajar para vivir, ¿cómo podemos hacer para que no ese fruto, que es el poder vivir tranquila sin tener dificultades, no se convierta en algo como una cárcel? Que sí o sí que aunque no lo sepas, sí, estás buscando siempre eso, el fruto. Sí, te entiendo. Primero, es por lo que, vuelvo a lo que te comentaba antes, tal como nos han educado, ¿no? Nosotros está claro que el dinero es necesario, porque tú necesitas tener ahí un remanente, un fondo, para cualquier eventualidad que te pueda ocurrir. Igual un día decides comprarte una casa, pues tienes que tener algo ahorrado. Pero igual un día tienes una enfermedad, tienes que tener algo ahorrado. Igual un día, entonces, eso es correcto. Lo que ya deja de ser correcto es desear más de lo que realmente tú necesitas. Que eso ni nos lo planteamos, porque cada vez queremos más. Yo tengo un coche, me compro un Fiat Punto, y dentro de 4 años que lo he pagado, digo, pues lo voy a cambiar. Y no lo cambio por otro, cambio por uno más grande, no por otro igual. Y me enredo. Y el Fiat Punto va bien, pero me enredo. Entonces vas creando esa necesidad que de una manera natural, pero que no lo es natural, es habitual y artificial, se convierte en natural, ya te hace vivir. Entonces cada vez vas buscando más. Y ya se convierte en que la gente está buscando trabajo como sea, para tener dinero, para tener. Y a lo mejor resulta... Mira, yo te voy a contar un caso. Un día estaba yo en la puerta de un templo en Brindavan, en India, y estaba viendo a un mendigo que estaba a punto de cerrar el templo y cogió la escudilla donde tenía todas las monedas que le habían ido dando las personas que entraban y salían y entró en el altar de una de las feirales. Apartó unas cuantas monedas, se la guardó y el resto la tiró del altar. ¿Vale? Eso aquí es impensable, no es la visión que tenemos, ¿no? Pero yo lo cogí al mendigo y le pregunté y digo, ¿y por qué echa el dinero? Y dice, porque yo no necesito más, mañana salgo y vuelvo a pedir. Eso es fuerte, o sea, eso aquí es impensable, ¿vale? Pero es una realidad. Hay veces que te quedas parado y te das cuenta que no necesitabas todo lo que tenías para seguir viviendo. Entonces eres tú el que te metes en esa cárcel, de una manera o de otra. Con los adolescentes, ¿qué ocurre? Los adolescentes hoy, pues está la moda de que de repente van y le pegan una paliza a alguien y lo graban y venga, y mientras más like, más guay. Pues el que ha pegado la paliza probablemente a lo mejor no la hubiera dado nunca si los demás amigos suyos no le dicen, venga ya, eres un cultre, tío, que tú tienes que no sé cuánto, y esa influencia hace que tú caigas y así nos movemos. Entonces el cautiverio material ese del trabajar, yo que entiendo que hay que trabajar para vivir y para tener algo ahí guardado, tranquilo, pero tampoco matarte a trabajar para tener más y más y más, porque no vas a ser más feliz. Evidentemente vivimos en una sociedad que necesita un piso para vivir bien, donde lo compra alquilado. Porque yo estuve trabajando en una compañía de seguros y aprendí que comprar un piso no valía para mucho. Porque finalmente te condiciona a vivir en ese sitio o a alquilarlo. Y si yo mañana me quiero ir a vivir a aquella ciudad, ¿qué pasa? ¿Qué hago con el piso? Lo tengo que alquilar. Entonces aprendí, y esto es una realidad, que, por ejemplo, en Alemania alquilan los pisos y hacen planes de pensiones y de ahorros. Y cuando se jubilan, se compran el pisito en Torremolinos. A vivir, que son 3 días. Es una realidad. Entonces, esa cárcel a la que tú haces referencia nos la creamos nosotros. Probablemente necesitemos mucho menos para vivir de lo que creemos que necesitamos. Y entonces siempre estamos en la lucha. ¿Cómo vas a renunciar a esto, tío? Que te has salido no sé cuánto. Entonces yo conocí a una persona que tenía un puesto de sandía en un mercado. Y cuando las vendía todas se iba. Y los demás fruteros le decían, tío, trae más. Y dice, ¿para qué? Si yo con esta vivo. Y trabajaba 2 horas al día. Los demás 8 horas allí metidos.
Entonces es una cuestión que no es fácil, no. No sé. ¿Algo más? Volvemos a las compañías, estamos en compañía de personas, ¿no? Como que piensan así es más fácil, ¿no? Hacer esas decisiones, ¿no? Claro, Trabajar 2 horas y ya está. Si vives en compañía de personas espiritualistas. Entonces es importante, ¿no? Rodearse de personas que tienen una meta espiritual y así va a ser más fácil cualquier paso en la vida. Pues nada, muchas gracias. 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 A ti. Hare Krishna.